Huancavelica, el poder de la comunicación. Tenemos ya a nuestra invitada en los micrófonos de Huancavelica 830M, la doctora Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República del Ecuador por el Partido Social Cristiano Mayra Guerrero. Le consultamos, doctora Cintia Viteri, toda vez que la Contraloría General del Estado ha hecho llegar los informes con recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, con indicios de responsabilidad penal a distintos funcionarios, y por un lado los ha desechado y por otros lados están demasiado lentos. ¿Cuál es su lectura, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gran abrazo a quienes me están escuchando. Bueno, lo que estamos presenciando los ecuatorianos a diario es un reality de la corrupción, ¿no? A través de medios de internet, el uno le dice al otro o se ponen a discutir quién es más ladrón. Eso es lo que finalmente están presenciando los ecuatorianos a nivel nacional, saltando todo tipo de nombres y todo tipo de funcionarios. Veamos qué pasa con la reacción de la Fiscalía ahora. No creo que hayan novedades. Recuerden que se devolvieron inclusive un listado de nombres porque no lo podían traducir del portugués al español. Y eso sí es hasta gracioso, porque los nombres son nombres en portugués o en español, podías detectar cualquier nombre. Es más, yo leí algunos documentos y el portugués es muy parecido al español, y no me van a decir que aquí en Ecuador no hay quien pueda traducir un documento como este. Así que si usted me dice que tengo alguna esperanza de que eso tenga algún resultado, no, ninguna, no creo que haya ningún resultado. Hasta mayo, que pondremos a conocimiento de la gente como presidente de esta nación y ante una justicia independiente, sin persecución, sin odio, sin rencores, pero tampoco con impunidad, todas las personas relacionadas con el dinero que le robaron al Ecuador y que no formó parte al final de lo que se necesitaba para salvar vidas de niños, de medicinas adecuadas, para que no les den solo paracetamol cada vez que van a hacerse ver en un hospital público, en el hospital del Seguro Social, para que les hagan los exámenes. A ellos les robaron. Ese es el real problema. Quien le roba al Estado, le roba a la gente pobre. A 6:46, doctora Cintia Viteri. Usted, llegando a Carondelet, ¿cuáles son los primeros pedidos de modificaciones, de cambios, de derogatorias a la Asamblea Nacional? Cuéntenos. Lo primero que voy a enviar, y estamos trabajando simultáneamente, dicen que las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, y es verdad. Voy a enviar un proyecto para bajar impuestos y eliminar otros, para que se trate en un solo mes, es decir, a través de una reforma económica urgente. Entre esos impuestos no solamente está el anticipo de impuesto a la renta o el impuesto a la salida de capitales, también está el impuesto verde que afecta a tanta gente que menos tiene, y también está el impuesto a la plusvalía, que acabaron de subirlo del 10 al 75% y que incluyeron al sector rural, lo cual todavía el sector rural no está consciente. Bajando impuestos, bajando salvaguardias, reduciendo aranceles, es lo fundamental para poder subir salarios. Yo voy a subir salarios porque al bajar intereses, al bajar costo de la energía eléctrica, al bajar también tramitología, el acoso que hacen el Ministerio de Turismo, de Ambiente, el SRI, a cualquier emprendedor o a cualquier negocio pequeño, mediano, grande, lo que ha hecho al final es que el producto sea más caro, y si el producto es más caro la gente no compra, y cuando la gente no compra, el negocio se va a pique y despide personal, y además el dinero ya no solamente que no viene a Ecuador en grandes capitales, sino que también el dinero del bolsillo se va vía Colombia y vía Perú, porque las cosas allá son más baratas, y es entendible que la gente busque cosas más baratas, pero si abaratamos aquí nuestros productos, bajando costo de producción, y subimos los salarios
la gente tendrá dinero en el bolsillo para comprarle al que vende comida, al que vende ropa, al que vende artesanías, al que vende servicios como gafitería, como electricistas, como albañiles, como carpinteros. Es por ahí donde empiezo, pero a la par, cada uno de los proyectos que presento ante la nación y que ya están financiados, estudiados y listos para concretarse, tienen dos objetivos. Por un lado, genero empleo para la gente, que es fundamental. Una familia que pierde el empleo se quiebra por dentro, se resquebrajan hasta sus relaciones personales. Y a la par, mis proyectos también generan bienestar a la familia, porque soy mujer y entiendo a las madres solteras, a las que llevan adelante su familia sola, a las amas de casa, a los hombres que todos los días buscan qué vender y qué hacer para poder alimentar a su familia. Por eso cuando te decía que busco dos cosas, cuando digo que el plan de vivienda a 20 años plazo y sin entrada genera un techo para la gente, también genera trabajo para obreros, maestros, electricistas, gafiteros, también genera trabajo para ingenieros civiles, para arquitectos, para toda la gente que trabaja en el sector de la construcción. Y a la par, yo voy a eliminar el examen del CENESID, que deja afuera a tanto joven, miles y miles de jóvenes han quedado excluidos de la educación superior, de la universidad, por el único hecho de ser pobres, porque si tuvieran dinero ya estuvieran estudiando en otra parte y hubieran conseguido entrar a universidades particulares. Aquí yo voy a eliminar el examen del CENESID y los jóvenes podrán estudiar lo que quieren, lo que le da su vocación. De esa manera no solamente implemento la libertad de poder elegir, sino que tendré excelentes profesionales porque estarán haciendo lo que quieren y también será un motor impulsor a la economía del país. 6:50, dialogando aquí en Huancavelica 830M con la doctora Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República, lista 6 del Partido Social Cristiano Madre Guerrero. Doctora Cintia Viteri, sin duda tiene usted un equipo económico de reconocida capacidad y ha ofrecido usted dentro de su plan de trabajo una economía expansionista. ¿Qué le han dicho? ¿Cuál ha sido la reacción de los empresarios? Lo que vamos a ir nosotros es a una alianza por el trabajo. Cuando te hablé del proyecto de construcción, no le va a costar nada al Estado, porque será con el sector financiero privado, con empresas que venden materiales de construcción, con empresas que construyen. Esto no le cuesta al Estado, genero empleo, muevo la economía, la hago crecer y le doy una solución a las familias que temen mes a mes no poder pagar la renta. Igual cuando hablo de las guarderías, Clever, guarderías a nivel nacional, 10.000 guarderías. ¿Dónde? En los sitios más pobres de cada ciudad. ¿Pero quiénes serán empleadas ahí? Amas de casa y madres solteras del mismo barrio. 50.000 mujeres de los mismos barrios van a ser las que obtengan trabajo cerca de su casa y van a cuidar a los bebés de sus vecinas, de sus amigas, de sus familiares. Y con eso también combato la desnutrición crónica que afecta a 500.000 de niños en el Ecuador entre 0 y 5 años. Por eso te digo que sí, que veo el país con ojos de madre, lo veo con ojos de mujer. Además ya tuvimos bastantes malos padres y malos padrastros en el Ecuador. El cambio real, el cambio del bueno, el cambio positivo, viene de manos de una madre. Sí, de una madre que además de implementar firmeza para cortar todos esos lujos que se han permitido la revolución con plata de la gente pobre en mi país, voy a sacar adelante a mi familia, que es el Ecuador. Las voy a sacar adelante como saqué adelante a mis 3 primeros hijos. Las madres no desperdiciamos, administramos la escasez, arreglamos desastres. Por eso los hombres confían en nosotras, siempre, permanentemente. El generar empleo y el solucionar sus problemas es vital. Por eso también voy a eliminar la tabla del consumo de drogas y a crear en su reemplazo centros de rehabilitación, para que no hayan más perros policías detrás de nuestros niños en las escuelas o en los colegios o en las calles, sino que sean ambulancias los que los recojan, los traten y los reincorporen a su hogar, y que nos enseñen a nosotros las madres y a los padres cómo poder prevenir y cómo estar capacitados también para momentos de crisis. Igual, Clever,
Yo vuelvo a las escuelitas del campo, vuelvo a construir escuelitas del campo, en los recintos, en las comunas, en las zonas rurales, en las parroquias rurales. Nuestros niños no van a seguir filo a filo en la carretera, corriendo todo tipo de peligros, que el año pasado dejó enlutada a varias familias, cuando un vehículo que los sacaba del campo y los conducía a una escuelita del Milenio se volcó y terminó con la vida de los pequeñitos. Eso no se borra nunca y yo no voy a arriesgar a mis niños en el Ecuador a que corran ese tipo de peligros. Vemos las cosas de manera distinta. Yo no podría ser capaz de tener 2 aviones como presidenta de la nación mientras mis niños van a pie en la carretera para llegar al colegio. Yo no podría permitir que un solo ministro tenga 100 asesores, mientras en el país hay una sola maestra para 3 niños en una escuela desvencijada. Jamás me podría permitir gastar, como lo ha hecho este gobierno, 92 millones de dólares por año en viáticos, comitiva, pasajes, etcétera. Yo sabes cuánto podría servir a los niños, no solamente el desayuno escolar, porque también les voy a dar el almuerzo para que ya garantizarme como presidenta de que ellos tienen 2 comidas al día y que estoy combatiendo la desnutrición crónica y que además estoy protegiendo a sus familias de esa preocupación, que los pequeños lleguen a casa desayunados, almorzados, que tengan sus uniformes, su mochila, sus libros y su transporte y la escuelita cerca también cuando se trata del campo. Ahora, clever, hasta mandan a si una misma madre que viva en la ciudad, madre que tiene sus hijos en escuelas fiscales, a un hermanito lo mandan a una escuela y el otro en otra escuela totalmente lejana. Eso no es pensar en nosotras, las madres de familia, los padres de familia, que se dividen para ir a dejar a sus pequeños a la escuela. Todas las cosas que planteó al Ecuador, incluyendo la tarifa cero, aunque le duela al presidente, aunque zapatee el presidente, yo no le voy a cobrar la luz a las familias más pobres de mi país, en la ciudad o en el campo. Son 1 millón de hogares que no van a pagar la luz porque son los hogares más pobres de mi país, los que consuman hasta 130 kilovatios hora. Y eso, ¿cuánto cuesta? El 0,8% del presupuesto, menos de la mitad de lo que cuesta uno de los edificios que están haciendo en la ciudad de Quito, de plataformas financieras, etcétera. Aquí la plata de la gente volverá a las cosas fundamentales de la gente, no más paracetamol, no más cápsulas vacías. La gente será atendida por especialistas enseguida, no después de 3 meses, 6 meses o 1 año, porque no somos robots y porque este gobierno no entiende, o el gobierno que hemos tenido de malos padrastros y malos padres, porque hay buenos padres y buenos padrastros, no entiende que las madres de familia con un bebé con fiebre, con vómito, con dolores inexplicables, no puede ir a un hospital y que le digan que vuelva después, pues, o que le den solo paracetamol, o que no tienen cómo hacerle el examen. Eso es humillación, eso es discrimen, eso es exclusión. Eso es lo que voy a cambiar, como mujer, sí, como presidenta, sí, pero también como madre en mi país. Señora, 56 minutos para ir cerrando este diálogo con usted, doctora Cynthia Viteri. Quisiera comentarle primero que un sector de economistas, de analistas, un sector también, por qué no decir, de empresarios, pero en general los ecuatorianos, apuntamos a nuestros recursos naturales y particularmente al turismo. El turismo lo tenemos ahí frente y decimos cómo España se supera, cómo Cuba se supera a través del turismo, cómo se supera México a través del turismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer en ese ámbito cuando el costo, cuando los precios son altos para los turistas, doctora Cynthia Viteri, y por eso se están alejando los turistas a pesar de tener nosotros esos encantos de la naturaleza ecuatoriana en los distintos paisajes, en las playas, etcétera? Por un lado. Y por otro lado también, doctora Cynthia Viteri, los servicios, los costos de los servicios también están altos acá en el Ecuador. El Ecuador es caro, doctora Cynthia Viteri. Y porque es caro, los costos de producción son caros también y no podemos competir en el mercado internacional. Dele usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer sobre estos aspectos? Cuando hablas de que todo está caro, incluyes el turismo, porque los hoteles, los costos, la comida, todo es caro cuando en un país
no se respetan normas, se cambian las reglas de juego, pones más de 20 impuestos cuando ha tenido la mayor bonanza económica de la historia, y ahora encima los dueños de hoteles o de restaurantes o de propiedades tienen la amenaza del impuesto a la plusvalía, que cuando les toque vender su inmueble, el que lo compre lo va a pensar dos veces, porque a esa persona le tocará pagar el 75% al Estado sobre lo que éste considera extraordinario o ganancia extraordinaria. Con el turismo podríamos haber evitado las explotaciones como se están dando en Zaruma, que se están tragando esa ciudad por haber invadido zonas de exclusión en la minería, y pudiéramos haber evitado explotar también el Yasuní que nosotros defendimos, no solo en la Asamblea sino también con aportes. La corrupción y la falta de administración ha hecho que se atenten contra nuestros recursos naturales y que la vida en el Ecuador sea absolutamente cara, Clever. Por eso te empecé diciendo que aquí los costos van a bajar, desde ahí vamos a empezar. Y adicionalmente a las familias que les fue retirado el bono del desarrollo, que son madres que siguen viviendo en miseria y que son ancianos, abandonados, que también viven en miseria. Yo los voy a restituir al bono de desarrollo, a todos los que fueron sacados, porque su vida no ha cambiado. Aquí te condenan a una madre si vende bolos o vende cola helada por comprarse una pequeña nevera, le quitan el bono, entonces la condenan a que siga pobre toda la vida, en vez de impulsarla, en vez de hacer que ese emprendimiento surja, para que luego cuando ya sea mayor, ahí ella, ya dependiendo de sus ingresos, no necesite el bono. Pero ahora por una cocinetita, por una refri pequeña te dejan excluidos. Las madres están viviendo una tragedia terrible en el Ecuador, Clever, terrible, en materia de salud, en materia de educación, de seguridad, de comida, de falta de empleo. Los hombres no tienen en dónde trabajar y es tan duro el golpe que basta que hables unos segundos para ver un hombre fuerte, recio, bien parado, que se le llenen los ojos de lágrimas. ¿Qué es eso sino impotencia? Vamos a ir por un cambio positivo, Clever. Voy a recuperar el empleo de cada persona que lo perdió, sin importar la edad. No importa que tengas más de 40 y no importa que si eres joven y no tienes experiencia, todos tenemos derecho a tener empleo y a la par todas las cosas en materia social, como eliminar el examen del CENESID para que nuestros jóvenes puedan entrar libremente a la universidad. Son cosas que hacemos los padres, las madres, por el bienestar de nuestros hijos. Ese es el cambio que toca, Clever, un cambio positivo, un cambio del bueno. Por eso el 19, a rayar todititititito las 6. 7 minutos, Lenín Artigas Vega se quiere despedir con una pregunta para usted. Sí, primero saludando a la abogada Cintia Viteri, felicitándola por el rol protagónico que ha tenido en esta campaña electoral, con un performance, hay que decirlo, espectacular. Arrancó en las encuestas muy bajo y bueno, hoy está peleando el ingreso a segunda vuelta o ya en segunda vuelta. Ha sido un crecimiento realmente fantástico. Felicitaciones por eso a Cintia Viteri. Ha hablado de sus proyectos, de sus propuestas en educación, en salud, para los más pobres del país, lucha contra la corrupción, reforma institucional, en fin. Tiene un plan, un proyecto para cada cosa de aquellas que considera tienen que cambiar en el país, pero para implementar muchos de estos cambios se va a requerir de votos en la Asamblea, Cintia, y es evidente que la Asamblea va a estar atomizada. Diálogos con quienes, apertura para todos. ¿Cómo piensa usted destrabar ese nudo que podría estarse formando en el próximo legislativo? Un buen día para usted. Buen día, Lenín, gracias por tus palabras, y es muy cierto. Antes la preocupación era la primera vuelta, ahora ya no hay preocupación en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque es un hecho que hay segunda vuelta, admitido inclusive por el gobierno. La pregunta, ¿y por qué ha crecido tanto mi candidatura en el corazón de la gente? Es porque la pregunta ahora es ¿quién es capaz de ganarle a Lenín Moreno? De los dos candidatos que se supone son de oposición, ¿quién le gana a Lenín Moreno? ¿Le gana un banquero o le gana una madre? Esa es la decisión que al final tomaron los ecuatorianos. Somos la única opción para sacar este gobierno, para que este gobierno deje
de atentar contra derechos de la gente, y en experiencia en materia legislativa, para que, por ejemplo, bajar los impuestos con un proyecto que se ha aprobado en un mes, que no voy a presentar otro, Lenín, en 4 años. El único proyecto en materia tributaria lo presentaré al inicio y será para bajar y eliminar impuestos. Y ese proyecto, yo ya he visto a todos los demás candidatos a la presidencia de la República que coinciden con eso. Espero contar con cada uno de sus votos, pero si no, yo también tengo otra vía directa por mi experiencia. También tengo consulta popular, también la voy a hacer al mismo tiempo, así como las mujeres hacemos las cosas varias al mismo tiempo. También tengo preparado ya el paquete para ir a consulta, para liberar a los organismos de control, para liberar a la justicia, para que la gente diga si estuvo de acuerdo o no con la reelección indefinida, para devolverle facultades a la Contraloría, para evitar la corrupción, para combatir el robo que han hecho durante estos años de gobierno y para poder lograr un país en paz, un país reconciliado, dejando atrás el odio, las divisiones, los insultos, las persecuciones, y dándole el mérito a cada uno de los luchadores que durante estos 10 años dieron hasta su vida por impedir que se coarten derechos. Cuando cuando se les quitó el fondo de cesantía a los maestros, el 40% a los jubilados, las utilidades a los trabajadores, y ahora con esa mezquindad y crueldad de este gobierno de no pagar lo que se debe a los enfermos con cáncer o SIDA, al seguro social. Nosotros estuvimos en la asamblea y en las calles, pero hay otras personas olvidadas que yo como presidenta de esta nación no voy a permitir que se olviden. Edison Cosíos salió a pelear por el bachillerato unificado en esta década y le volaron media cabeza. Es un joven que ha crecido sin volver a abrir los ojos y solamente mueve el dedo. Yo volveré a tener el bachillerato por especialidades. El que quiera que quiere ir a químico, que vaya a químico. El que quiere ir a sociales, que vaya a sociales. El que quiere ir a matemático, físico, matemático, que vaya a físico, matemático. Así se prepara para la carrera que luego libremente, sin el examen del CENESID, va a poder emprender en la universidad. Pero esa ley que está relacionada con volver a las especialidades, a la libertad que tienen los jóvenes bachilleres para elegir, se va a llamar Edison Cosíos. Igual la ley del agua, que le cobran a los agricultores el agua de los ríos por centímetro cúbico. Nos han cesado de ponerlos contra la pared, que si no tiene el aretito, el chancho, le quitan el chancho, que si tienes tilapia para poder producir, le cuentan o calculan los centímetros cúbicos y se la quitan, que si el pequeño agricultor no tiene un facturero, que no ni siquiera entiende cómo se maneja eso, tampoco puede producir, que si saca diésel para poder que su finca pueda producir, se lo quitan. Aquí ha sido un atentado permanente. Por eso no voy a cobrarle el agua que obtienen los agricultores de los ríos, pero esa ley va a llamar Bosco Huizuma, el profesor que fue asesinado por salir a pelear por su derecho al agua. Y en mayo, como presidenta, suspendo los juicios coactivos del pequeño y mediano agricultor. Los necesito rehabilitados con crédito barato, insumos de calidad, semillas de calidad, transferencia de tecnología, política de comercialización y sustentación de precios. ¿Para qué? Para que nos pongan comida barata en la mesa y para poder seguir sosteniendo el dólar, afianzándolo, exportando productos sin miedo a los mercados internacionales. Ese es el Ecuador que sueño, ese es el Ecuador que así como a Guayaquil lo sacamos adelante de la nada, voy a emprender en sacar adelante mi país, mi hogar, que es de la nada. Me confirman si parece que hemos perdido la comunicación con Cynthia Viteri. Cynthia, una última cosita y le rogaría una respuesta corta. En caso de llegar usted a la presidencia, ¿dejaría el Estado de impulsar aquellos juicios, aquellos procesos penales en contra de ciudadanos que en distintas circunstancias, en distintos lugares del país, en la sierra y en la Amazonía sobre todo, han sido detenidos y procesados por protestar por sus derechos? Esa persecución se la hizo desde el Ejecutivo, tanto a hermanos indígenas como a dirigentes como Fernando Villavicencio, como Clever Jiménez. La intervención del Ejecutivo en la justicia se ha... No más persecuciones, tampoco más persecuciones a los policías, a los que empujaron
a juicio por el 30S, por ejemplo, o a militares que también los tienen enjuiciados por haber combatido hace muchos años el terrorismo en el país. No más persecución por parte de la justicia. Defendí a Clever, defendí a Fernando, defendí a Pepe Acacho, a Guadalupe Llori, a todos los que no eran parte de mi partido, cuando sus derechos fueron atropellados. Tienen que tener la garantía de que la persecución se acabó, que no serán perseguidos por lobos jadeantes por haber denunciado hechos de corrupción o por haber reclamado derechos. Eso, Lenín, en mi país se acabó. Campaña en Esmeralda, cerró en Santo Domingo, cerró en Ibarra, cerró en Quito. ¿Dónde más? ¿Qué se me está escapando, Cintia? Bueno, también estuve en 3 provincias del Oriente, cerrando también. Estoy haciendo aproximadamente entre 3 y 4 provincias al día. Estuve también en Cuenca, en Azogues, en Santa Rosa, en Machala. Estuve también en Quito, estuve en Santo Domingo, cerrando también. El día de hoy estoy aquí en Guayaquil, pero parto a la provincia de Santa Elena y después a Manabí, a 2 cantones más de Manabí, Puerto Viejo, Manta, y regreso para Guayaquil. Y mañana, después de los medios de comunicación, tendremos el cierre final en la ciudad de Guayaquil. Yo vi que en Esmeraldas la acompañó el abogado Jaime Nebot, no la vi con él en Santo Domingo, tampoco en Imbabura. ¿Hoy sí va a estar con usted? Acompaña donde sus actividades le permiten. Me pudo acompañar a Esmeraldas, también me acompañó a Santa Rosa. De aquí ya no puede salir más por su tiempo, por sus actividades, pero estará presente en el cierre que a nivel nacional vamos a efectuar aquí en la ciudad de Guayaquil. Yo quiero agradecer la atención que nos ha dado esta mañana la candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri. Cynthia, muchos éxitos en esta carrera que usted ha emprendido. Estaremos conversando ya en el transcurso de los próximos días para analizar cómo se desarrolla la jornada electoral el 19 y en lo posterior también para comentar, si es que la gente así lo decide, su paso a la segunda vuelta. Muchos éxitos, mucha energía y mucha salud a mi estimada Cynthia. Que le vaya muy bien. Clever, un abrazo, y a todos los que me escucharon, no se rindan. Faltan pocos días, el 19 de febrero vamos a salir a votar por nuestras familias. Y yo saldré también a votar por sus familias. Es lo que más queremos como padres, es lo que más queremos como madres. Seríamos el escudo, si es necesario, para nuestros hijos, con nuestra propia vida. Eso es lo que vamos a hacer el 19 de febrero. Cynthia, no se me vaya, porque me dice mi amigo Fernando Beltrán, de FM 103, 90.3, allá en Ibarra, que nos está retransmitiendo. Saluda a la gente de Ibarra, de la provincia de Imbabura. Gracias.